Buenas tardes. ¿Te sientes aturdido, triste, cabreado, enojado, angustiado? No hagas caso. Es un engaño de la mente, es un engaño del cerebro. Te lo explico detalladamente. Mira, vivimos en el siglo XXI. Vamos a pasar ahora mismo al año 2023, dentro de poquito, mañana. Bien, pues resulta que en este siglo, y concretamente para aquellas personas que están escuchando este audio, puesto que si están escuchando en este audio tienen que tener un smartphone o un ordenador de mesa, tendrán una casa y tendrán alimento. O sea, una persona que tiene acceso a Internet y por lo tanto a información mundial increíble para solucionar todos sus problemas. A través de Internet puede buscar todos aquellos recursos que necesite para resolver todas las dudas y problemas que va teniendo en su vida. Bien, pues una persona que tiene Internet, que tiene un techo para cobijarse, aunque sea una habitación alquilada, y que tiene suficiente alimento para hacer 3 comidas al día, desayuno, comida y cena. Bien, una persona que tiene esto, si está triste, aturdida, enojada, cabreada, depresiva, angustiada, es un engaño de la mente. Puede ser que sea alguna afección físico-orgánica, es decir, que haya algún tipo de hormona o neurotransmisor que le esté fastidiando y por lo tanto tenga una angustia derivada de la fisiología. Pero estos casos son extrañísimos, son rarísimos. Simplemente yendo a un especialista, al médico, con una medicación adecuada te lo regula y vuelves a tu estado normal, que el estado normal es estar bien. Estos casos son pequeñísimos. En general, cuando la gente está, me refiero en nuestra sociedad, y partiendo de los presupuestos que tienes suficiente alimento para mantener tu organismo, partiendo de esta realidad, la mayoría de casos de tristeza, depresión, angustia, esa sensación de malestar interior, de rabia, simplemente es que estamos engañando a nuestra mente, estamos aturdiendo a nuestro cerebro con patrones de pensamientos erróneos. Es así de sencillo. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta por una sencilla razón, y es que no nos paramos a pensar en lo que pensamos. Reparamos al cabo del día en 1000 cosas y circunstancias, referente a nuestro trabajo, nuestra relación con la familia, con los amigos. Tenemos información de cómo van los deportes, de cómo va el país, las noticias, los partidos políticos, la cultura, el teatro. A ese nivel tenemos mucha información. Que por cierto, tanto exceso de información también contribuye a nuestra angustia. Porque si estamos todo el día introduciéndole datos a nuestra mente, ella no va a poder procesar todo eso y al final también caerá en angustia. O sea que también es importante reducir el consumo de datos de información fundamentalmente a través de audios, libros o pantallas. Bien, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero fundamentalmente nuestra angustia viene por los patrones mentales que hemos asumido, a los cuales nos aferramos de forma radical, que anidan en nosotros sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Y eso es lo que nos hace, eso es lo que nos hace sufrir. Hay muchos tipos de patrones cerebrales y cada uno con sus matices. Y generalmente estos patrones de la mente o del cerebro vienen
de una característica biológica del ser humano que tiene que ver con un placer inicial. El placer en nuestra vida es muy importante. Lo que pasa es que realmente, como no prestamos mucha atención al tema del placer y lo gestionamos adecuadamente, acabamos en dolor. Acabamos sufriendo. Para entender esto, cómo pasamos del placer al dolor, aquí abajo en la descripción dejo un libro donde lo explico. Se llama Pro-Uniplacer. Pues bien, estos patrones mentales, como digo, vienen de una característica del ser humano que en general busca el placer para sobrevivir. Si nos damos cuenta, en la base de nuestra civilización y de nuestra cultura y de nuestra evolución está el placer. Por ejemplo, cuando nosotros nos alimentamos es por placer. Quizás si no diera placer alimentarse, a lo mejor comeríamos menos. Pero gracias a que comer da placer, pues nosotros nos alimentamos y sobrevivimos. Quizás si la alimentación no diera placer, cada vez comeríamos menos y estaríamos desnutridos, y esto provocaría problemas de salud. El sexo también es una fuente de placer y el sexo sirve para reproducirnos. Y así un montón de cosas que en nuestra vida provocan placer. Hay un patrón mental al que se le da mucha importancia en la música, en el cine y en el teatro y en las novelas, que es el amor romántico. El amor romántico también pertenece a nuestra evolución. Esto se ha estudiado mucho y se ha visto que ocurre en animales y en seres humanos, y la característica del amor romántico ayuda a nuestra evolución en el sentido de que hay una vinculación especial entre el hombre y la mujer durante un cierto periodo de tiempo. 2, 3 años. Bien, y esta vinculación especial dura ese tiempo para que puedan criar a las crías, a la descendencia, para que cuando ya la cría tenga 2, 3, 4 años, pues entonces pueda volar a sus anchas. La vinculación afectiva que nosotros llamamos amor romántico simplemente es parte de nuestro proceso evolutivo. Y el amor romántico siempre dura un periodo de tiempo. Vosotros en vuestra vida habréis estado enamorados y os habréis dado cuenta que ha durado un periodo de tiempo y que luego pues cambia, o simplemente el amor desaparece, el amor romántico desaparece y se anhela porque no se ha llegado a la plenitud. Pero si ese amor romántico que ha desaparecido lo hubiéramos conservado y se hubiera perpetuado en el tiempo, a través de los años, nos habríamos dado cuenta de que se extingue. Entonces es un proceso, llámalo un proceso biológico, evolutivo, cultural, como quieras llamar. Es un proceso. Amor romántico entre un hombre y una mujer o entre una pareja, da igual el tipo de pareja que sea, pues dura un tiempo. El problema de nuestra cultura y de nuestra civilización y de nuestra literatura es que ensalza, es que pone en un altar este amor romántico
Y a través de libros, novelas, películas, series, canciones y mil cosas más, eleva este amor romántico al paraíso de las sensaciones. Entonces asumimos, sin darnos cuenta, esto de forma inconsciente, porque a base de ver películas, leer libros, de escuchar canciones románticas y tal, nuestro cerebro va aprendiendo. Igual que aprendemos un idioma y no nos enteramos y lo aprendemos, lo hacemos, aprendemos el idioma y empezamos a hablar, y esto ni siquiera nos acordamos cómo aprendimos, no hubo esfuerzo. Pues todos los demás patrones mentales los vamos aprendiendo de la misma forma, entran dentro de nuestro cerebro y se instalan y ahí se quedan. Pues bien, nosotros con ese patrón mental vamos buscando por todas partes y a todas horas ese amor romántico que no llega, que cuando llega se va, o cuando llega se queda y el amor desaparece. Entonces, sin darnos cuenta, estamos en esa constante desazón, inquietud, angustia, tristeza, por encontrar o conservar o perpetuar el amor romántico, que tiene fecha de caducidad. Es así de sencillo. Igual que el patrón este romántico que nos hace sufrir y no nos damos cuenta, está el patrón de acumular, el patrón de sobresalir, el patrón de enriquecerse, el patrón de aparentar. Hay muchos patrones que tienen que ver con la evolución del ser humano. Es decir, también nosotros, en nuestra evolución, era fundamental el tema de que nos importara mucho lo que el otro piensa de nosotros. Porque en una tribu, en una comunidad, era para que hubiera cohesión, unidad y que todos creáramos algo común, ¿vale? Para eso era fundamental que no solamente tuviéramos la percepción de nosotros, sino que lo que el otro pensara o dijera de nosotros nos importara. Y eso forma parte, está arraigado dentro del ser humano. Nos importa lo que los demás piensen de nosotros. Pero era una cuestión, y es una cuestión evolutiva, era por supervivencia. La tribu, si no estaba unida y no se importaban unos a otros mutuamente, al final se extinguía, se separaba cada uno por un sitio y antiguamente en la selva la gente individual pues eran más fáciles, eran presas más fáciles de los animales y de todos los peligros que hay en la selva. La unidad hace la fuerza. Pues vale, hoy en día hemos avanzado tanto que la estructura social permite que ya no tengamos esa dependencia de los demás. Y hay personas que han decidido pues tener una vida más aislada para profundizar en ciertas cosas, que eso al final ha redundado positivamente en la sociedad. Me viene ahora a la mente René Descartes, una persona que iba buscando siempre la tranquilidad, el silencio para experimentar y desarrollar todos sus postulados. Y no me refiero al tema de la razón, que mucho se habla de ello. De hecho, sus libros más vendidos o publicados o leídos son Discurso del método y Meditaciones metafísicas. Pero sobre metafísica Descartes escribió muchísimo. Él se centró, y lo dice en sus escritos, en la filosofía natural, lo que hoy llamamos ciencia. Hizo aportaciones a la psicología, a la fisiología, a las matemáticas, a la geometría,
al conocimiento de los astros, o sea, fue un crack. Bien, pues este hombre, gracias a que venía de una familia pues acomodada, pues pudo vivir de rentas y gracias a esto pues podía aislarse para hacer experimentos y disecciones de animales y todas estas cosas. Vale, pues hoy en día lo que hizo Descartes, nosotros pues a través de nuestro trabajo trabajamos pues 7, 8 horas, depende de cada uno. Y luego pues tenemos todo el día con esos recursos que sacamos ahí para hacer lo que nos dé la gana. Y podemos estar vinculados a más personas o no. Es muy bonito y muy agradable estar vinculado a personas que están y que piensan como tú y que tenéis un proyecto común. Pero es muy jodido tener que estar vinculados a personas, a grupos humanos que no te satisfacen, a parejas que no te satisfacen, simplemente porque no quieres sentirte solo. Y el tema de sentirse solo simplemente es un patrón que nos inculca la sociedad, que se basa en esta característica evolutiva que tenemos, en la cual unos nos importamos a los otros. Pero realmente, si tienes una vida satisfecha en todo aquello en lo que haces, cada vez necesitarás menos a los demás y la relación que tengas con estos será una relación para complementarse y producir cosas nuevas y no tanto desde la necesidad. Es que me siento solo, es que me siento sola. No, sino no parte de la necesidad, sino de un ofrecer y colaborar. Y partiendo también de esta característica evolutiva, que nos importa lo que piensen los demás de nosotros, también está en el qué dirán. Y no nos damos cuenta, pero si os paráis a pensar un momento determinado en lo que pensáis y por qué lo pensáis, os daréis cuenta que muchas de las cosas que hacéis no es porque realmente vosotros las queráis, sino es porque estáis pensando en lo que pensarán los demás. Y vuestros pensamientos, vuestra imaginación, vuestra razón va dándole vueltas a todo esto. Y si tenéis un coche mejor, muchas veces es por aparentar, teniendo en cuenta lo que piensan los demás. Y si tenéis una casa mejor, a lo mejor es por aparentar y por tener en cuenta lo que piensan los demás. Y si tenéis un cierto tipo de profesión, a lo mejor es por aparentar y por lo que piensan los demás. Y si queréis tener fama hasta extenuaros como tantos famosos cantantes y actores que tienen que recurrir a la droga porque no aguanta su angustia de tantos sacrificios que tienen que hacer para llegar a la fama más alta, a lo mejor es porque están más pendientes de lo que piensan los demás. La fama, el éxito. ¿Qué es la fama? ¿Qué es el éxito? Es que los demás te quieran. Es que los demás te reconozcan. Es que son los demás los que marcan tu vida. Lo dicen los famosos. Yo sin mi público no soy nada. Yo sin el aplauso de la gente me muero. Esto lo he escuchado yo en famosos. ¿Os dais cuenta? Es lo que pensarán los demás. Cuando muchas veces, cuando son masas, jamás los demás van a tener una vinculación, una conversación con esa gente. Es un razonamiento abstracto, los demás. Es decir, tú piensas que hay un montón de gente que te quiere, que te adora. Cuando simplemente disfruta, pues a lo mejor de una canción bonita o una película que has hecho con cierta
cierto arte. Pues bien, todo esto viene a lo que estaba comentando, que hay muchos patrones cerebrales y que nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestra rabia, nuestra desesperación muchas veces vienen simplemente porque esos patrones mentales o cerebrales se alojan dentro de nosotros y cuando no responden a la realidad, a ese patrón, sufrimos. Pero que sepamos y que entendamos que todos los patrones cerebrales se pueden cambiar. De la misma forma que modificamos nuestro cuerpo haciendo gimnasia en el gimnasio, de la misma forma que cambiamos de ropa, de la misma forma podemos cambiar nuestros pensamientos. Y al cambiar nuestros pensamientos cambiamos nuestros sentimientos y empezamos a sentirnos bien. Una forma de empezar a hacer esto la expongo en el libro de aquí abajo, Pro-Uniplacer, proporción entre unidades de placer, porque teniendo en cuenta que el placer es muy importante para nosotros, se trata de dividir ese placer en grupos, en carpetas, y de esta manera potenciar lo que tenemos más disminuidos y aumentar los que tenemos aumentados. De esta forma, los patrones mentales van cayendo y nuestra vida va empezando a sentirse bien. Empezamos a sentirnos satisfechos, a disfrutar de aquello que no disfrutábamos y a dejar de disfrutar aquello que tanto queremos disfrutar, pero ven que en su exceso provoca dolor. Tener en cuenta una cosa, que el placer se extingue. Es decir, cualquier tipo de placer, cuando empiezas a ejercitarlo en una sola cosa, sea comer siempre un solo plato o vestir siempre la misma ropa, el placer se extingue. Por esto hay que ir cambiando de placeres. Hay que ir cambiando de placeres también en nuestra percepción mental de la realidad. Por esto hablo de pro-uniplacer, proporción entre unidades de placer. Porque agrupando todos nuestros pensamientos en grupos de placer podemos ir cambiando con nuestra mente a la hora de pensar en unos placeres y en otros. Y esto es lo que nos va a hacer sentir bien. Pues nada, buenas tardes, feliz año y buena suerte.